Todo esto que les acabo de decir no quedó grabado, pero ni modo. Bueno, entonces vamos al tema de la tarea. ¿Cómo van con la tarea? Los ejercicios 1 a 4 los pudieron hacer. ¿Sí? ¿Hay alguna duda de los ejercicios 1 a 4? Nada. El ejercicio 5 lo pudieron hacer, tuvieron dificultades. El 5 no lo he podido, bueno, no lo he hecho, así. Pero no lo has intentado. Ah, sí, pero pues no le entiendo. Bueno, no he visto probabilidad, Ah, bueno, entonces es entonces, como, no sé qué se me está pidiendo exactamente. muy bien, eso es una excelente invitación. Entonces, vamos a hablar un poquito de probabilidad. ¿Sí? Entonces, ya en las dos clases anteriores hablamos de los retos conceptuales sobre cómo asignar probabilidades. ¿Sí? Entonces, pero simplemente ahora vamos a hablar de la parte, muy brevemente, de la parte matemática. ¿Sí? Entonces vamos a tener un espacio de eventos, ¿sí? Que puede ser discreto o continuo. Que son todos los resultados posibles. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Y luego dentro de ese espacio vamos a asumir que hay una probabilidad. Entonces estos eventos pueden ser un conjunto I discreto o un conjunto X continuo. ¿Sí? Y pueden ser una variable, muchas variables. O sea, hablamos un poquito de dados y de monedas. ¿Sí? Pero puede ser a qué hora va a entrar una persona por la puerta y eso ya el tiempo va a ser la variable continua. ¿Sí? Entonces hay una función de probabilidad, vamos a poner acá. Función de probabilidad. Entonces asumimos que existe. Fíjense que ahora ya no decimos nada de cómo fue construida esta función. Esa es la parte difícil. Tampoco decimos nada de qué significa esa función. Esa es otra parte muy difícil. ¿Sí? Acá decimos, suponemos que existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué propiedades tiene? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces vamos a llamar este espacio de evento X. Entonces vamos a decir que Y está en X o que X está en este espacio X. ¿Sí? Entonces, para eso, ¿sí? Vamos a tener que 0 menor o igual que P de I, que es menor o igual que 1. ¿Sí? La probabilidad es una función que toma, que a cada evento le asigna un número entre 0 y 1. ¿Sí? Y segundo, la probabilidad de que todos los eventos existan, ¿sí? de que cualquier evento ocurra, si digamos, como este, se supone que estos son todos los resultados posibles, tiene que ser 1. Entonces eso se escribe así, suma sobre I de PI es igual a 1, o para el caso continuo, la integral sobre X de P de X tiene que valer 1. ¿Sí?
Y después, un evento, les decía, puede ser una serie de resultados, ¿no? Entonces, si yo tengo acá, esto se usa mucho, este es X, ¿sí? Se usa mucho el tipo diagramas de Venn, justamente. Vamos a hacerlo así, y así, y así. Entonces, X es el grande, ¿sí? Y acá todos los eventos que están acá los vamos a llamar A. Digamos, al evento de que pase esto. Pueden ser, por ejemplo, que estoy tirando dos dados, ¿no? Y este puede ser que uno sea un 1, A puede ser que uno sea un 1 y B puede ser que el resultado sea par. ¿Sí? Entonces yo le puedo asignar una probabilidad A y una probabilidad B. ¿Sí? Entonces, el tercero es que la probabilidad de A o B, esta es la O lógica, ¿sí? Que es la unión, ¿sí? Esto es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. ¿Sí? Porque si sumo nada más tengo dos veces la intersección. Entonces la resto. ¿Sí? Estos son lo que se llaman las reglas de, o los axiomas de Kolmogorov de la probabilidad. ¿Sí? Y esto es muy fácil. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos. Entonces, cuando tengo una función continua se le llama distribución. Muchas veces se le llama, entonces, cuando es continua, P de X, se le llama distribución de probabilidad. ¿Sí? Y entonces tiene esta propiedad que está aquí, ¿sí? Que usualmente se le llama normalización. ¿Sí? Normalizar es hacer que el resultado valga 1. Y eso simplemente quiere decir que mi espacio X tiene todos los resultados posibles. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que alguno de los resultados posibles ocurra tiene que ser 1. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es todo lo que está diciendo. ¿Sí? Para todos los... Entonces, ¿qué más? Después tenemos el promedio y a veces, por ejemplo, ¿sí? En el caso, a veces se le pone con una rayita y a veces se le pone así. Esta es la notación más de mecánica cuántica. ¿Sí? A veces a esto se le llama promedio, a veces se le llama valor esperado. A veces le dicen valor de expectación, no me gusta mucho eso. ¿Mm? Y entonces, en el caso discreto, esto va a ser la suma sobre i del valor de i por p de i. Y en el caso continuo es la integral sobre todos los valores de x p de x de x. ¿Está bien o voy muy rápido? ¿Para qué sería la Y o la X en cada caso? Es el conjunto de todo, es el espacio de eventos, eso es la X. Grande. Y no tendría que estar como dividido. O sea, es que como me lo imaginaba, como es el promedio, sería como entre el total, ¿no? Ah, claro, lo que pasa es, a ver, cuando uso la aproximación frecuentista, ¿sí? Vamos a poner eso.
con frecuencias relativas, ¿sí? Entonces, P de I es NI entre N, ¿no? Donde este es el casos positivos, o sea, el caso en que I ocurrió, y este es el total de casos. Pero entonces la PDI, ¿sí? PDI está entre 0 y 1, ¿sí? Ahora, cuando tengo una lista de casos, ¿qué es lo que ustedes han hecho cuando están en su curso en los laboratorios, ¿no? Y le dicen, bueno, entonces, ¿cuál es el resultado? Y midieron 20 veces la misma cosa, ¿no? Entonces lo suman y dividen entre el total y eso calculan el valor promedio, ¿sí? Porque están calculando simplemente el promedio de ese resultado, ¿sí? O sea, es decir, qué sé yo, si querías calcular el valor de la gravedad y te dio 5 veces 9.7, 3 9.8 y una 9.9, ¿sí? Entonces, si lo ves, Fernando, a ver, vamos a poner De ahí tomarnos el promedio de la gravedad sería como tomar las gravedades y dividirla entre el número de gravedades, ¿no? claro, medir la gravedad. La gravedad. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que el resultado fue 9.8, 9.9, 9.7, 9.7, 9.8, 9.8, 9.7, 9.7, 9.7. ¿Sí? Eso dio una lista de resultados. Entonces me pregunto cuántos son. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos son? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, n vale 9. ¿Sí? Y ahora, ¿cuáles son los valores posibles de i? 9.7, 9.8, 9.9. ¿Sí? Entonces, x es 9.7, 9.8 y 9.9. Esos son los valores de i. ¿Sí? Esos son los únicos resultados que he tenido. ¿Está bien? ¿Y quién es NI? ¿Sí? Entonces 9.7 aparece 1, 2, 3, 4, 5 veces. 9.8 aparece 1, 2, 3 veces. Y 9.9 aparece una vez. ¿Sí? ¿Está bien? Y entonces ahora, ¿quién es PI acá? Es 5 novenos, 3 novenos, 1 noveno. ¿Está bien? Y por supuesto, digamos, esto está construido de modo que la suma sobre i de ni vale n. ¿Sí? Ni es cada uno de los casos particulares y n es el total de los casos. El 5 te está dando... el 5 al ejercicio 5, está bien. ¿Sí? ¿Está bien? Y entonces fíjense que si se cumple esto, es obvio que con esta definición, la suma sobre i de pi vale 1. ¿Sí? Simplemente dividí los dos lados, este lado y este lado, entre n.
¿Mm? Y acá hay un montón de supuestos. Quiere decir que conozco todos los resultados posibles. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo tomo el promedio? Uno dice, bueno, sumo todos y los y divido entre 9. Esa es una forma. Otra forma es tomar, digamos, en este caso la I promedio. Entonces voy a usar esta definición. Entonces, ¿qué voy a poner? Voy a poner 9.7 por 5 novenos. Yo ya sé que aparece 5 veces. Más 9.8 por 3 novenos, más 9.9 por 1 noveno. ¿Sí? Y es lo mismo porque conté 5 veces el 9.7, 3 veces el 9.8 y una vez el 9.9. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, supongo. Han hecho esto muchas veces en sus laboratorios, supongo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya tenemos el promedio. Bueno, vamos a empezar por el principio. Entonces, tenemos la probabilidad. PI, ¿sí? Que cumple que la suma sobre I de PI vale 1. Tenemos el promedio, un valor esperado. P, que es la suma sobre I de I por PI, ¿sí? O, en el caso continuo, bueno, voy a ponerlo en otro color. Tic, verde. Acá tenemos la integral sobre X de P de X vale 1. Y acá esto va a ser igual a la integral sobre X de X P de X de X. ¿Sí? Muy bien. Y ahora vamos a tener la varianza. ¿Sí? Y la varianza, que a veces se denota con la letra S, ¿sí? Es igual a la suma sobre I de I menos I promedio al cuadrado por P de I. ¿Sí? Y esto es igual, en el caso continuo, a X menos X al cuadrado P de X de X. ¿Sí? Y tenemos la desviación estándar, que ustedes han calculado montones de veces, supongo. La desviación estándar, que es sigma, usualmente, que simplemente es la raíz cuadrada de S. ¿Sí? Estas son definiciones y entiendo que ustedes las han usado en sus cursos. Entonces, y hay un resultado muy bonito para la varianza, que vale la pena poner acá, que es que S es la suma sobre I de I menos I al cuadrado P de I. ¿Sí? Y esto es igual a la suma sobre I
de i cuadrado menos 2 veces i por i más i cuadrado p de i. ¿Está bien? Simplemente expandí el cuadrado. Y esto es la suma sobre i de i cuadrado p de i menos 2 veces, y ahora voy a usar el hecho de que las constantes salen de la suma. Entonces 2 es constante y el promedio también es constante. ¿Sí? Suma sobre i de i p de i más i cuadrado suma sobre i de p de i. ¿Vamos bien o voy demasiado rápido? Vamos bien. ¿Cómo van las demás, los demás? ¿Cómo van? Vamos bien acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este es un resultado que siempre me pareció muy simpático, ¿sí? Que es que esto que está acá es simplemente i, ¿sí? Esta es la definición que tenemos acá. Y esto que está acá es 1, ¿sí? Entonces, S es igual a suma sobre i de i cuadrado p de i menos 2 veces i al cuadrado más i cuadrado. ¿Sí? Y la otra cosa que puedo reconocer es que esto que está acá, esto es el promedio de i cuadrado. ¿Sí? Por definición. Es decir, cualquier cosa que esté ahí de esta forma es el promedio de eso. ¿Sí? Y entonces finalmente me queda que S es i cuadrado promedio menos i promedio cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí conocían este resultado? Mucho, poco, no se lo acordaban. De hecho, creo que lo vimos con el profe. ¿Con Pedro? Ajá. Yo tengo la duda de P y no debería de estar también al cuadrado. No, fíjate que PI desde acá, desde aquí PI está fuera del cuadrado. O sea, a ver, No, o sea, es que cuando ya tenemos el promedio del I cuadrado sí, y, no, acá en este, ajá, sí, exactamente. Se supone que, no, porque esto es una definición totalmente general. El promedio de f de i, por definición, es la suma de f de i por p de i, p sub i, perdón. ok. ¿Sí? Esto es la definición. ¿Sí? Y es lo que vas a hacer. ¿Sí? Uno puede calcularle cosas, ¿no? Igual. Y eso es lo que estamos definiendo ahí. Entonces, por eso este término de acá es el promedio de i cuadrado. ¿Sí? Y esto es lo que les da la desviación estándar que ustedes usan justamente para tratar de estimar una parte del error, la dispersión en sus resultados. ¿Sí? Esto es un número que me dice qué tanto fluctúan los resultados alrededor del promedio. ¿Sí? Entonces eso me da un número que usualmente se estima como el ancho de la distribución, a veces
tiene más sentido, a veces menos, hablar de eso. ¿Está bien? Bueno, entonces estas son las definiciones que se usan. Esto es esencialmente los fundamentos, digamos, de estadística, ¿no? Es decir, esto es, una vez que tengo una probabilidad, ¿cómo la uso? Y hay muchas más cosas que se pueden hacer, pero estos son como los fundamentos mínimos, ¿no? Y esto pues lo tenemos que usar, digamos, en mecánica cuántica va a tener un papel fundamental, ¿sí? Porque mecánica cuántica me va a dar probabilidades de eventos y la probabilidad de calcular valores esperados, varianzas, ¿sí? Bueno, valores esperados de cualquier tipo. ¿Sí? ¿Está bien? Esto supongo que es familiar para la mayoría de ustedes o no. Hay algunos que no lo habían visto nunca de esta manera. Creo que como mencionó Andrés, creo que nada más con Pedro, pero como se veía diferente, no lo recordaba también. Porque él usó otra notación, ¿cómo lo usó él? Ajá, él ocupó otra anotación. ¿Y cuál usaba? ¿Se acuerdan? Pues las Is las nombraba P's y creo que las P's eran como si fueran, o sea, no sé si me las imaginaba comunitarias, por así decirlo. No estoy muy seguro. Bueno, está bien. Pero bueno, entonces es parecido. Sí, porque, es decir, como les decía, la mecánica cuántica esencialmente es un formalismo que tenemos. Digamos, de vuelta, lo más difícil es decidir a qué le vamos a asignar probabilidades y con qué regla, digamos, cuáles van a ser en este caso las interacciones que van a tener, cuáles son los objetos que voy a describir. Y una vez que tenga todo eso, la mecánica cuántica me da un procedimiento para asignar probabilidades. Y con esas probabilidades determino también valores esperados, distribuciones de probabilidad, y en muchos casos esas se pueden comparar con el experimento, y en muchos otros casos se usan, ¿no? Es decir, se usan para muchas cosas, ¿sí? Se pueden manipular los sistemas para que tengan el comportamiento, cuando se pueden controlar el comportamiento que queremos, y eso, mucha de la tecnología actual está basada en eso. ¿Mm? ¿Está bien? Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a mirar a veces se pierde, a veces no. Hugo, no siempre se pierde, ya vamos a ver. Hay, hay mediciones, se pueden hacer mediciones no destructivas en este momento en mecánica cuántica. Normalmente, cuando hacemos una medición no destructiva, decimos que estamos preparando, ¿sí? O sea, que es cuando sabemos que está el estado del sistema ahí, pero todavía no lo hemos medido. Justo cuando empezaba con sus compañeros, cuando llegaron, estaba jugando con estos polarizadores. Espero que puedan ver cómo cambia cuando giro así y cuando giro así. Sí pueden ver cómo cambia la luz, la transparencia de la luz cuando los pongo los dos en la misma dirección de polarización o en polarización opuesta, ¿sí? Debería estar totalmente negro, pero como no son muy buenos, estos son polarizadores prácticamente de juguete, ¿sí? Entonces no oscurecen totalmente. Pero entonces si yo voy a trabajar, mis estados cuánticos van a ser estados de polarización de la luz, y hago pasar la luz por un polarizador, ya sé cuál es el estado del sistema, porque lo preparé en ese estado, ¿sí? Pero no lo destruí, conserva la propiedad, ¿sí? Si mido en otra base, voy a perder esa propiedad. Y todo eso lo vamos a trabajar esta semana. Vamos a estar trabajando justo eso.
¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de la distribución de probabilidad gaussiana. ¿Por qué hablamos de esta en particular? Bueno, pues tiene propiedades simpáticas y además está cuando tengo muchas fuentes diferentes, la distribución binomial, cuando el número de posibilidades es muy grande, tiende a una gaussiana. Entonces, muchas veces, cuando tengo muchos eventos que no están correlacionados entre sí, y miro la distribución de resultados que están produciéndose por esos eventos, muchas veces esa distribución es gaussiana. Entonces, en la teoría de probabilidad, las gaussianas se usan muchísimo. ¿Sí? Entonces, eso es. ¿Sí? Entonces, vamos a poner la forma general, ¿sí? Que entonces, bueno, a veces en vez de la P se usa la ρ cuando es continua. Entonces acá puse ρ. Entonces esta ρ sustituye exactamente a la P. A e a la menos lambda x menos a al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto es una distribución. ¿Sí? Y ustedes pueden ver, ¿sí? Pongamos que por aquí tengo, este es mi eje X, y esto es ρ de X, ¿sí? Y entonces pueden ver que esto toma un valor máximo cuando X vale A, ¿sí? Y es simétrico para valores mayores y menores de A. ¿Mm? Y entonces esto se comporta así. ¿Mm? Ustedes, les decía, pueden usar matemática o cualquier otro programa de graficación para dibujar esto. ¿Sí? Vale la pena que lo dibujen, ¿no? No les está... sí, decimos grafica RO. Así que, ¿sí? Y es muy fácil que ustedes grafiquen y ustedes pueden después tomar esa gráfica y, bueno, y incorporarla a su tarea, ¿no? No la tienen que hacer a mano. Entonces, ¿cómo encontramos? Lo primero es encontrar el valor de ρ. ¿Mm? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, para eso decimos, como esta tiene que ser una distribución de probabilidad, ¿sí? Y X, en principio acá, ¿cuál es mi dominio? X está en menos infinito, infinito. ¿Sí? No dije nada. En principio, cuando doy una función, debo dar su dominio. Acá lo di por conocido, entonces esto va. La integral de menos infinito a infinito de ρ de x tiene que valer 1. ¿Sí? Esto es lo que llamamos la normalización.
¿Está bien? Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo voy a calcular esto? Bueno, entonces vamos a calcularlo. ¿Sí? Simplemente calculamos. Integral de menos infinito a infinito de rho de x es la integral de menos infinito a infinito. Tengo una a, pero que es una constante y la voy a sacar, e a la menos lambda x menos a al cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, bueno, acá por comodidad hago un cambio de variable. Voy a definir una variable u que es raíz de lambda por x menos a. ¿Sí? Entonces esto es muy sencillo porque du es raíz de lambda de x. ¿Sí? Y entonces esto me va a dar un a, y también si x va de menos infinito a infinito, x menos a también va de infinito a infinito y lo multiplico por raíz de lambda, igual va de menos infinito a infinito, entonces los límites no cambian. ¿Sí? Y ahora me va a quedar e a la menos u cuadrado y claramente dx es du entre raíz de lambda. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Entonces esto me queda a entre raíz de lambda integral de menos infinito a infinito e a la menos u cuadrado de u. Y ahora, ¿cómo calculo esto? ¿Saben cómo calcular esto? Pues, no sé, según yo esa integral da como pi medios o raíz de pi, algo así, Ajá, sí, da eso exactamente. porque la hice en la, bueno, en cálculo 2, pero Hay, hasta donde recuerdo estaba imposible hacerla, estaba muy a largo. ver, hay un truquito muy sencillo. Yo lo que les muestro acá me encanta porque alguna vez aprendí estos trucos y digo, ¡ay, qué bonito! Miren, vamos a llamar i a solamente esta integral. Integral de menos infinito a infinito, ¿sí? De e a la menos u cuadrado de u. ¿Sí? Entonces, ahora, miren qué bonito truco. Voy a calcular i cuadrado. ¿Sí? Y esto es la integral de menos infinito a infinito de a la menos u cuadrado de u al cuadrado. Pero entonces ahora este es el producto de dos integrales, tengo que ponerle dos variables diferentes. ¿Sí? Entonces voy a poner integral de menos infinito a infinito e a la menos x cuadrado de x, integral de menos infinito a infinito de a la menos y cuadrado de y. ¿Sí? Entonces primero, no puedo usar dos veces la misma variable en dos integrales diferentes. ¿Sí? Y las integrales, las variables son mudas, x, y, u son mudas, no importa qué símbolo uso. ¿Ven lo que estoy escribiendo? ¿Está claro lo que hice o suena rarísimo? O sea, yo nada más como que me pregunto como, eso de qué nos ayuda, ¿no? Como que volvemos a Ah, no, ver. no, no, a ver, lo primero es, ¿está claro lo que escribí, cómo escribí i cuadrado? ¿Sí? Entonces fíjense que entonces esto va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito, integral de menos infinito a infinito, e a la menos x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? El producto de las exponentes
la exponencial de la suma, producto de las exponenciales, de x de y. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Y vamos bien. Muy bien. Entonces, ahora hago el cambio de variable, ¿sí? Como x es r coseno de teta, y es r seno de teta, ¿sí? Y acá hay que acordarse que necesito, en este tipo de cambio de variables, el jacobiano de la transformación, que me da r, ¿se acuerdan? Entonces, lo que voy a tener es que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, ¿sí? Y que dx de y va a r dr de teta. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso es cálculo 2. ¿Sí? Estas integrales creo que las han hecho muchas veces. ¿Está bien? Y este es todo el truco, porque entonces ahora r voy a integrar la integral de 0 a infinito de r, la integral de 0 a 2pi de teta r e a la menos r cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ven para qué sirve el truco? Fernando pregunta eso, ¿en qué me ayuda? Acá vemos en qué me ayuda. Porque esto no depende de teta. Entonces esto me da, ¿sí? Esto me da, esta primera integral me da un 2pi. Y la segunda integral es simplemente e a la menos r cuadrado entre 2, ¿sí? Evaluado entre 0 e infinito. Y con un menos acá. ¿Sí lo ven o voy muy rápido? ¿Está bien? Sí, vamos bien. Y esto, entonces, en infinito me da 0 y en 0 me da un medio. Entonces esto me da pi. ¿Sí? Entonces, como i cuadrado es pi, i es raíz de pi. No me digan que no es un truco bonito, elegante. Pues sale más sencilla de como yo lo vi la primera vez que resuelto, la primera vez que lo vi resuelto. Sí, a mí esto me lo enseñó hace años cuando era ayudante en un curso de mecánica clásica, un profesor me mostró este truco y dije, ay, qué lindo, estos son de los que me gustan y me lo aprendí, ¿no? Muy bien, entonces, ahora teníamos que ρ de x era a e a la menos lambda x menos a al cuadrado. Que la integral de menos infinito a infinito de ρ de x, ¿sí? Es a entre raíz de lambda, la integral de menos infinito a infinito de e a la menos u cuadrado de u, ¿sí? Y esto es a
por raíz de pi entre lambda. ¿Sí? Y entonces, como dijimos que la integral de menos infinito a infinito de rho de x tiene que valer 1, esto implica que a raíz de pi entre lambda tiene que valer 1. ¿Sí? De donde a es igual a la raíz de lambda entre pi. ¿Está bien? Sí, Muy bien. Entonces, como seguramente ya son 11:15 pasadas y están un poco cansadas, cansados, vamos a mandarlos a grupos para que calculen el promedio y la desviación estándar. ¿Está bien? Tienen que usar lo mismo más veces y algunas integraciones por partes. ¿Sí? Y les va a salir. ¿Tienen alguna duda? Entonces, o sea, lo que digo es, ya hicimos el ejercicio 5A, ya teniendo esto, es decir, sabiendo cuánto vale la integral de menos infinito a infinito de a la menos u cuadrado de u, y haciendo algunas integraciones por partes, sale el promedio de x, el promedio de x cuadrado y la varianza. ¿Sí? Entonces vamos a darles unos 15 minutos para que trabajen en grupos, ¿sí? Incluso dentro de los grupos pueden decidir, a ver, 2 hacemos promedio, 2 hacemos desviación estándar o así. Probablemente terminen más rápido los promedios que la desviación estándar y ayudan a sus compañeros. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta antes de ir a la sesión de grupos? ¿No? Es que si me ven copiar a mí se hace aburridísimo, aunque sea, háganlo ustedes. ¿Sí? Y después nos encontramos de vuelta acá en 15 minutos. Ahí van. Ahí estamos. Ya venimos de regreso. Están cerrándose todos los grupos de trabajo. Y ahora me van a ir contando cómo les fue. ¿Qué tal les funcionó ir a los grupos de trabajo? ¿Pudieron hacer más rápido y eficientemente las cuentas? Sí, ¿no? Sí, en nuestro caso hicimos un jam y logramos una de las tres cosas, pero lo logramos parejitos todos. Ajá. ¿Cómo es un jam? Es un pizarrón virtual donde todos podemos ir escribiendo. Ah, qué bueno. ¿Y cómo lo consigues eso? ¿Cómo lo haces? Este, directo se va a la página de Jamboard, ahorita ya paso link, Ah, está muy bueno. y Ujú. creas uno y es un pizarrón que puedes compartir con quien tú quieras y pueden escribir ahí. A todos, y todos tienen lapicito electrónico o algo así, o tienen que escribir con el mouse. Algunos tienen, no sé, pero no sé, pero con lo que puedas Pues, escribir se puede. O sea, con el mouse también, con práctica, ahí. sí, sí, yo lo he visto, pero es más laborioso. Muy bien, qué bueno, Andrés. ¿Y los demás, cómo les fue?
¿Pudieron calcular? ¿Se trabaron en algo? Pues yo tenía una duda con una de las integrales. O sea, en la parte que estábamos, que se tiene que calcular el promedio, Ujú, para la integral, se supone que tenemos que integrar de menos infinito a infinito. ujú. O sea, integramos por partes, ¿no? Entonces, yo consideré como tenemos que integrar x PD por rho de x, ¿no? Y entonces, cuando integramos por partes, la parte que es, no sé si se tenía que hacer así, pero u por b, me salía como x por la integral de menos infinito a infinito de p de x igual a, bueno, evaluados en menos infinito a infinito. Sí, en realidad la parte de x era muy sencilla. A ver, tenemos rho de x y ahora ya sabemos cuánto vale a. Es raíz de lambda entre pi e a la menos lambda x menos a al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, el promedio o valor esperado de x es la integral de menos infinito a infinito. Bueno, a ver, voy a ponerlo mejor así. Raíz de lambda entre pi, la integral de menos infinito a infinito de x e a la menos lambda x menos a cuadrado de x. ¿Sí? Ahora, en este caso, está bien, me doy cuenta que el problema es que me hacen caso muy literalmente y eso no es bueno, ¿no? Porque en este caso lo más fácil era definir, por ejemplo, una v que es x menos a. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces x es v más a. ¿Sí? Acá me faltó una lambda, perdón. ¿Sí? Y dx es igual a dv. ¿Mm? Y entonces esto es raíz de lambda entre pi, la integral, y de vuelta, como se corre en una constante, de infinito menos infinito a infinito me queda igual, y ahora donde dice x pongo v más a, e a menos lambda v cuadrado de v. ¿Sí? Y esto me da, tengo dos términos, entonces pongo raíz de lambda entre pi, la integral de menos infinito a infinito de v e a la menos lambda cuadrado de v más a raíz de lambda entre pi, la integral de menos infinito a infinito e a la menos lambda v cuadrado de v. ¿Está bien? ¿Así le hicieron? ¿No le hicieron? ¿Sí? Sí, Entonces, así le hice. Nomás tuve problemitas con ahorita que ya pero está. ahora está bien. Pero a ver, fíjense esto. Esta primera integral, esta parte es par en v y esta es impar, cambia de signo. ¿Sí? Entonces, claramente la mitad de esta de acá, la mitad de menos infinito a cero va a ser menos la mitad de cero a infinito. ¿Sí? Entonces, todo esto me da cero. Simplemente porque este es impar y este es par. ¿A qué me refiero a impar a par? Que cuando cambio v por menos v, este cambia de signo y este de acá no cambia de signo y este por supuesto sí cambia. ¿Sí?
¿Está bien? Entonces fíjense qué sencillo este. Y por otro lado, esta integral de acá da raíz de pi entre lambda. ¿Cierto? Porque esta es la que acabamos de hacer. ¿Mm? Entonces, cuando pongo todo eso junto, me dice que el valor esperado de x es a. ¿Sí? Lo cual tiene todo el sentido, porque es una función simétrica y esto tiene su máximo en a. ¿Sí? Entonces, bueno, quizás, claro, hicieron acá esto. Es decir, no sé si Fernando justo en esta sustitución por partes te daba todo cero o cuál era el problema. Ajá, o sea, es que a mí me estaba saliendo algo de la forma como infinito menos infinito, y ahí era cuando como que todo explotaba, ¿no? Porque eso no existe, bueno, no está definido. Ajá, o sea, en esa parte del B más A, eso cuando definió esa sustitución, fue cuando tuve el Claro. problema. Sí, ahí en esos casos lo que te conviene hacer es, en vez de tomar un infinito, ¿sí? Es decir, si esas cosas están divergiendo, uno siempre puede hacer un truquito, ¿sí? Si yo tengo que calcular, digamos, una f de x entre menos infinito e infinito y esto diverge, ¿sí? Entonces lo voy a calcular como el límite cuando a tiende a infinito, bueno, a no, bueno, vamos a ponerle b, tiende a infinito de f de x evaluado entre menos b y b. ¿Sí? Y a veces se puede, a veces no. O sea, primero calculas esto. ¿Sí? Y si eso, por ejemplo, te da 0, entonces en el límite va a dar 0. No siempre funciona, pero suele funcionar. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, entonces entonces ya tenemos este valor. ¿Sí? Ahora pudieron calcular la varianza, el valor esperado de x cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos de vuelta. Rho de x es raíz de lambda entre pi e a la menos lambda x menos a al cuadrado. ¿Sí? Y ya sabemos que el valor de x es a. ¿Sí? Y ahora necesitamos el valor esperado de x cuadrado. ¿En alguno de los grupos pudieron calcular el valor esperado de x cuadrado? No, porque pues, nos atoramos en el promedio. Bueno, pues Bueno, háganlo con calmita, ¿sí? Simplemente hacen un par de cambios de variable. En realidad es lo mismo que antes, ¿sí? Es decir, esto, ¿qué me queda? Me queda raíz de lambda entre pi, la integral de menos infinito a infinito de x cuadrado e a la menos lambda x menos a al cuadrado de x. Y esta no da cero porque es el producto de dos funciones pares. ¿Sí? Pero entonces, de vuelta, el primer paso que conviene hacer aquí es hacer b es x menos a. ¿Sí? Entonces aquí les va a quedar un b más a al cuadrado e a la menos la... se los voy a poner completo. ¿Sí?
Entonces esto va a quedar raíz de lambda entre pi, la integral de menos infinito a infinito, de b más a al cuadrado e a la menos lambda b cuadrado de b. ¿Sí? Y entonces ahora sí, voy a tener un término en b cuadrado, uno en b por a y uno en a cuadrado. El de b ya lo conocen, ya es el que me dio antes. ¿Sí? El de la a cuadrado es una constante, me va a dar la normalización, ese me va a dar, ¿sí? Lo de siempre. Y entonces, el único un poquito más latoso es el término el primero, el término en b cuadrado. ¿Sí? Y ahí sí conviene hacer una integración por partes. Y finalmente, después de hacer todas esas cuentas, que ya no voy a hacer, pero que ustedes van a hacer con calmita en su casa, vamos a tener que esto me da a cuadrado más 1 entre 2 lambda. ¿Sí? Y entonces, ¿quién es S? O sigma cuadrado, si quieren. ¿Sí? Es x cuadrado menos valor esperado de x cuadrado menos el valor esperado de x al cuadrado. Y esto me da a cuadrado más 1 entre 2 lambda menos a cuadrado. ¿Sí? Entonces, sigma cuadrado es 1 entre 2 lambda, de donde sigma es 1 entre raíz de 2 lambda. ¿Sí? Y esto es interesante porque esta sigma es el ancho de la distribución. ¿Sí? Y entonces, en general, van a ver que en lugar de lambda, esto está expresado en términos de, es decir, acá tengo esto, ¿sí? Estos son los resultados que tenemos. Y ahora, entonces, ¿qué es lo que digo? Es que 2 lambda cuadrado es 1 entre sigma cuadrado. ¿Sí? Perdón, 2 lambda. De donde lambda es 1 sobre 2 sigma cuadrado. ¿Está bien? ¿Y por qué esto es interesante? Porque estas son las cantidades que más me van a interesar. Entonces, rho de x, fíjense, que en vez de raíz de lambda, ¿sí? Me va a quedar 1 sobre raíz de 2pi por sigma, ¿sí? Porque tengo la raíz de lambda entre pi, por e a la menos x menos a al cuadrado, ¿sí? Sobre 2 sigma cuadrado. ¿Sí? Y esta es la forma más común de la distribución gaussiana. ¿Sí? Así la van a encontrar en muchísimos lugares. ¿Sí?
Y entonces sigma es el ancho. Entonces si acá tengo el eje X, y ahora simplemente lo voy a centrar acá en A. Si esto es A, ¿sí? Y esto va a ser rho de X, ¿sí? Acá este valor es 1 entre raíz de 2pi por sigma. ¿Sí? Ese es el valor. Cuando x es igual a A, aquí, cuando x es igual a A, la exponencial, el argumento es 0, la exponencial e a la 0 es 1, entonces, y ese es el valor máximo de la función. ¿Sí? Y ahora esto tiene un comportamiento totalmente simétrico y se comporta así. Se va ahí asintóticamente a 0. ¿Mm? Y entonces uno puede ver, ¿sí? Si esto es cuando x vale a, esto es a menos sigma y esto es a más sigma. ¿Sí? Y esta región de aquí a acá, ¿sí?, tiene el 68.3% de la probabilidad, o sea, del área bajo la curva. ¿Sí? Y en cambio, si voy hasta aquí, esto es A menos 2 sigma, y acá tengo A más 2 sigma, ¿sí? Y ahora en esta región de acá a acá, tengo el 95.4%, todo el área. O sea, la probabilidad de que la variable tome valores entre A menos 2 sigma y A más 2 sigma es del 95.4%. ¿Sí? Y esto es A menos 3 sigma, y acá tengo el A más 3 sigma, ¿sí? Y ahora que esté aquí es del 99.7%. ¿Sí? Y esto lo pueden calcular, nada más que esto sí no se puede calcular analíticamente, ¿sí? Se puede calcular numéricamente haciendo la integración numérica, ¿sí? O sea, ¿cómo voy a calcular esta primera parte, por ejemplo? Bueno, eso lo puedo calcular, por ejemplo, para esta primera parte de acá. Esto es la integral de A menos sigma a más sigma de rho de x, ¿sí? Y espero que me dé 0.683, ¿sí? Eso quiere decir que la probabilidad de que el resultado que sea, de obtener ese resultado, es del 68%, ¿sí? De que esté en esa región el resultado. ¿Mm?
Estas integrales, ¿sí? Esto tiene que ver con algo que se llama la función de error. ¿Sí? La función de error es la integral de menos infinito a un cierto valor de la gaussiana. ¿Mm? Y es justa, es muy, muy usada en la teoría de la probabilidad. ¿Sí? Y de hecho, ustedes pueden ver que cuando dan un valor, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tienen un cierto valor de G, por ejemplo, ¿no? Entonces le dicen que G vale en la Ciudad de México 9.78 más menos 0.01, ¿no? Me dicen, bueno, ¿y cuánto es este error? Entonces, muchas veces los experimentales, cuando quieren ser muy cuidadosos en su forma de reproducir, lo dan más menos 3 sigma. ¿Sí? No es fácil. Bueno, es fácil calcular la sigma para la distribución. Luego hay que ¿sí? Esto es lo que se llama el error estadístico. ¿Sí? Después están los errores sistemáticos que son mucho más difíciles de estimar. Pero esto quiere decir de la distribución de mis resultados, ¿sí? ¿Cuál calculo el promedio? Como les decía hace un rato con el ejemplo de la G. ¿Sí? Luego calculo la desviación estándar. ¿Sí? Y si quiero ver cuál es el rango de confiabilidad, para estar muy seguro le doy más menos 3 sigma. ¿Por qué? Porque eso tiene una confiabilidad del 99.7%. ¿Sí? Y entonces a veces se dice, no, acá hay una teoría que predice que este número tiene que ser 2, ¿no? O tiene que ser menor que 2. Y en un experimento se mide que es 2.7. Dice, bueno, eso quiere decir que francamente esa teoría no puede reproducir ese experimento. Entonces depende cuál es el error. Si el error es más o menos 0.5, bueno, estás a un sigma de 2.7 es a 2.2, todavía está dentro de 3 sigma. Pero si es 2.7 más o menos 0.01, ¿sí? Entonces estás lejísimo, estás a 70 sigmas del... ¿no? Entonces, la probabilidad, si tu experimento está bien hecho, está muy, muy lejos la teoría del experimento, pero no alcanza con que el valor esperado del resultado experimental y la predicción de la teoría sean diferentes, sino que muchas, muchas veces se pregunta, bueno, pero ¿cuántas sigma estás? ¿Sí? Entonces, por eso esta distribución gaussiana es tan importante. Búsquenlo, calcúlenlo, o sea, en el ejercicio D, digan cómo lo calcularon. ¿Sí? Hay un montón de programas, en Wolfram, por ejemplo, en línea, si buscan Wolfram, integrales, Wolfram les calcula integrales. ¿Sí? Pero digan cómo lo calcularon. También hay tablas, ¿sí? Pero digan al ayudante de dónde lo sacaron. ¿Sí? Eso. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta tarea antes de que ya cerremos esta clase? ¿Algún comentario? No, creo que ya con esto nos dio mucha ayuda para resolver lo demás. Sí, y una vez que, como todo, una vez que uno se familiariza, es muy sencillo hacerlo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, qué bueno que les quedó claro y espero que también varias cosas de las que fueron haciendo con Pedro, también es bueno que lo contemos de formas diferentes porque eso ayuda. ¿Sí? Muy bien, entonces ya esencialmente son las 12. Entonces paramos aquí, nos vemos mañana ya para empezar, ya para usar toda esta herramienta
en cuántica. ¿Sí? A eso vinimos a este curso, vamos a seguir con eso. ¿Está bien? Muy Sí. bien. Bueno, entonces nos vemos mañana. Hasta luego. Nos vemos. Adiós.